hay muchísimas oportunidades de emprendimiento también en Latinoamérica. Torre lo lanzamos en los dos mercados, pero la adaptación o el uso en Latinoamérica ha sido impresionante. Nuestro objetivo es mejorar la vida a 1.000 millones de personas y Torre era la herramienta con la cual creía yo que iba a tener la mayor probabilidad de llegar allá. En Torre hoy en día tenemos el algoritmo y la automatización más sofisticada que hay en el mundo para automatizar reclutamiento. Mi invitado de hoy es Alexander Torrenegra. Alex es sin dudas uno de los emprendedores más reconocidos en Latinoamérica y en este episodio lo que intenté es entender cómo piensa y toma decisiones para que más personas lo puedan modelar. Hablamos sobre sus emprendimientos, su modelo de negocios preferido, los marketplaces, comparamos las disrupciones tecnológicas de Internet y la inteligencia artificial, hablamos sobre efectos de red, todas cosas que más equipos deberían conocer a detalle. Y luego en la última parte del episodio le pregunto a Alex qué necesitamos en nuestra región para tener empresas en el top 50 mundial. Alex Torrenegra, bienvenido al Growth Rockstar Podcast. Alex, muchísimas gracias por sumarte y grabar conmigo. Gracias por el tiempo. Voy a empezar directo por las preguntas, rápido, porque yo sé que vos sos... O sea, si alguien es una persona con agenda cargada, ya vimos todos el LinkedIn tu agenda, con lo cual a vos te puedo creer que tenés la agenda bastante ocupada. Siempre me gusta empezar con una pregunta personal, ¿sí? En tu caso, estuve obviamente haciendo un poco de tarea, conociendo más de tu historia. En los últimos 25 años, por lo que entendí más o menos, construiste más de 3 empresas, 3 principales, pero entiendo que construiste más. Invertiste en muchas otras. ¿Qué te motiva de emprender, de construir empresas, de construir productos? ¿Cuál es la motivación para vos? O si la motivación en algún momento de tu vida cambió. Lo primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Me gusta charlar con personas que hacen preguntas difíciles y sé que basado en las entrevistas que hemos visto que has hecho, eres de ese tipo de entrevistador, entonces eso va a hacer la conversación mucho más divertida. Eh, y ya respondiendo a tu pregunta, para mí el emprendimiento es un catalizador. Yo no emprendo porque me gusta emprender, yo emprendo porque me toca emprender. A mí lo que me gusta es la innovación tecnológica, la innovación en general, que casi que es una redundancia decir innovación tecnológica. Pero cuando uno innova y quiere maximizar el impacto que tiene esa innovación en otros, tanto generación de valor como captura de valor para uno, el emprendimiento se vuelve extremadamente útil. Hay otras formas de hacerlo. Tú puedes innovar y crear y propiedad intelectual y licenciársela a un tercero para que la utilice. O puedes innovar y hacerlo académicamente en una universidad o hasta como independiente y publicar el conocimiento para que otros lo utilicen. Y ese tipo de innovación me llama la atención, pero el emprendimiento encontrado es el que resulta siendo el mejor catalizador para impacto. Ahora, ¿qué tipo de innovación me gusta como tal? Como inversionista me gusta un tipo de innovación, como emprendedor, como individuo, diría yo, o más como Alex, me gusta otro tipo de innovación. Como inversionista uno quiere invertir en áreas inevitables, es decir, donde uno sabe que un mercado va hacia algún sitio, que un mercado va a tener necesidad de ciertos productos. Y es porque si uno invierte en algo inevitable, tiene más probabilidades que ese negocio en el que está invirtiendo le vaya mejor. Pero a mí me gusta más es emprender en cuestiones no inevitables, o es decir, cuestiones que tal vez nunca ocurran, que a menos que yo sea el que las haga, tal vez eso nunca resulta ocurriendo, porque siento que eso es lo que realmente va a dejar un impacto significativo en la historia de la raza humana, en la historia del universo. Cuando lo que tú haces resulta cambiando el futuro y no es algo que así no lo hagas, eventualmente alguien lo iba a hacer. Ahí el impacto que tienes en el futuro, pues es no, mínimo o tal vez ni no existente. Qué interesante que pienses, o sea, que tengas como dos sombreros. Te pregunto más sobre vos como emprendedor. Cuando haces algo, montás una empresa, creas un producto, ¿también tiene que ser algo que te guste? ¿O es realmente o sea, realmente la motivación, el drive es esto de, hey, esto no está funcionando en el mundo o esto no está, yo lo quiero hacer y
eso te da suficiente motivación para ir por eso. Yo creo que los primeros emprendimientos, muchas veces en la mayoría de los casos, es personas que emprenden en algo que les tocó emprender. De hecho, una estadística que traigo a colación frecuentemente es que el país más emprendedor del mundo es Uganda. La mayoría de gente no se imagina que Uganda es el país más emprendedor del mundo, pero claro, porque hay mucho emprendimiento por necesidad. La gente emprende porque le toca emprender en eso, le toca vender algo en los semáforos, le toca vender y crear un negocio para tener una panadería o lo que sea, que es diferente al emprendimiento por opción, porque hubiera podido emplearme, pero opto por emprender. La mayoría de las personas, el primer emprendimiento, emprenden porque les toca emprender en eso o porque se toparon con algo. Pero conforme uno logra que ese primer emprendimiento sea exitoso, después se puede dar el lujo de emprender lo que uno realmente quiere emprender. Y por consiguiente, yo creo que cuando es un emprendimiento que es de alta ambición, lo mejor es que inviertes en algo que realmente te apasiona, porque ese tipo de emprendimiento por choice tienden a ser emprendimientos que requieren mucha más persistencia, requieren más tiempo porque tienden a mente a ser más ambiciosos. Y si no estás emprendiendo algo que te llama la atención, es mucho más, es probable que tires la toalla demasiado temprano. A diferencia de cuando es emprendimiento por necesidad. Cuando es emprendimiento por necesidad, no vas a botar la toalla, porque botar la toalla es parar de comer. Entonces, te toca porque te toca. Pero ese no es el negocio que normalmente levanta capital de inversión. Sabes que yo también estuve viendo, obviamente, contenido tuyo. Te decía recién, ya hiciste muchos podcasts, entrevistas y demás. No todos mis invitados tienen así experiencia como vos. Algo que me gustó mucho a mí viendo tu contenido, o las entrevistas que te han hecho, es que, o sea, se nota mucho o sea, la parte intelectual que tenés. Y yo no veo mucha gente en Latinoamérica, o sea, no veo muchas entrevistas donde veo una persona, viste, vos hablas mucho de hablar de primeros principios, qué sé yo, cosas de las que habla Elon Musk, y en LATAM no tenemos mucho de eso. Te quiero hacer una pregunta yendo por ese lado. Yo, obviamente, viendo tu historia, viste, fui haciendo ciertas conjeturas. Quiero un poco, acá la parte del podcast es la parte curiosa mía, como de confirmar cosas que veo, si son como las veo o no. Pero algo o sea, yo estuve analizando. Vos hiciste varias empresas, pero tus principales siempre fueron Voice 123, Bunny Studio, hace como 6 años Torre, ¿no? Como las principales. Y cuando veo eso, digo, todas tienen el componente marketplace en el medio. Con eso empezaste como en los 2000. Eso es, quiero entender, ¿es una decisión, digamos, provocada o se da así? O sea, cuando empezó todo lo que es la curva de Internet a fines de los 90, 2000, o sea, ¿te metiste un chip de decir: "Ey, el negocio que va en este momento del mundo es hacer marketplaces"? ¿O simplemente se fue dando que tus empresas principales tienen como ese modelo por detrás? Bueno, y ahora Torre con AI, ¿no? O sea, estamos todos hablando de AI hoy, pero vos empezaste Torre con AI hace 6 años. ¿Eso también es como lo viste y dijiste: "Ahora hay que hacerlo con AI", o se da natural? La Es una combinación de dos áreas. Por un lado, siempre me ha fascinado la oferta y la demanda. Me ha fascinado esas dinámicas de conectar los 2 lados de la ecuación. Y por otro lado, Internet permite conectar oferta y demanda de formas que nunca ocurría previamente, formas nuevas. Y ahora inteligencia artificial lo hace todavía, es otra forma de hacerlo todavía mejor y más rápido. Entonces, creo que es la combinación de todos esos factores lo que ha conllevado a que me enfoque profesionalmente en este aspecto. Obviamente otras personas ven lo mismo y dicen, no, voy a hacer SaaS. Otras personas ven lo Mm. mismo y dicen, voy a hacer e-commerce o cuestiones por el estilo. Creo que fue en cierta medida eh, coincidencia, de diferentes personas con las que me topé, diferentes clientes que tuve, mi esposa que está empezando una carrera como locutora, lo que conllevaron a que me especializara en eso. Y una vez uno se especializa en eso y se da cuenta que tiene
alto conocimiento que te permite ser extremadamente competitivo, pues sigues enfocándote en eso. Y es la razón, por ejemplo, que todavía hoy en día existe, que todavía hoy en día tenemos el algoritmo y la automatización más sofisticada que hay en el mundo para automatizar reclutamiento. Pero llegué allá no empezando Torre, llegué allá porque Torre básicamente es una versión 3.0 de esas plataformas que he venido creando previamente y eso lo hace no solo súper ambicioso, sino también está mucho más lejos de lo que está cualquier otra compañía que está haciendo esto. Nosotros empezamos a hacer esto 3 años antes de que saliera ChatGPT, ¿sí? Porque sabíamos para dónde iba el mercado, y Mm. no solo hoy en día la gente, pues, si tú ves Torre AI, el AI no es que es un chatbot, sí, tiene un chatbot, pero hay otros 8 tipos de inteligencia artificial detrás. Muchos de ellos que hemos aprendido, hemos desarrollado, hemos elaborado y sofisticado en las compañías previas. Es una combinación de un montón de automatización, de inteligencia artificial, la que conlleva que la experiencia funcione como la forma tan mágica como funciona, a diferencia de la mayoría de las cosas que hoy en día le ponen ella al final, que son cuestiones que están haciendo un wrapper de un LLM o algo así por el estilo, que bien por ellos, sí, lastimosamente me hacen un montón de ruido en el mercado y la gente piensa que estamos ofreciendo los mismos que ellos ofrecen a veces. eh, pero pues eso es un feature, no es un producto. Ahora te das una pregunta específicamente sobre Torre, pero antes aprovecho lo que me decías recién. Viviste muy claramente estas dos olas de Internet y ahora con AI y como ni siquiera lo dije yo, lo dijiste vos solo, llegaste un poco antes de lo que todo el resto llegamos, ¿no? ¿Qué pensás? O sea, ¿podés hacer la comparación entre Internet y AI y decirme qué similitudes o diferencias ves o a nivel impacto? Vos que estás realmente, viste, porque hay gente que dice AI va a ser mucho más grande que Internet, qué sé yo, pero está bueno preguntar, o sea, tengo la chance de hablar con vos que digo, hey, vos sos una persona que operó en Internet Marketplaces, operás en AI, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué pensás de estas dos tecnologías? Son 2 cuestiones significativamente diferentes, cada una que casi que compararlas es como es que ni siquiera es comparar manzanas con peras, es como comparar una manzana con un perro. O sea, son 2 cuestiones significativamente diferentes que tienen impactos también a su vez diferentes, que en conjunto pueden hacer cosas espectaculares. O sea, imagínate el AI que tenemos hoy en día pre-internet, ¿qué sería? Sí, o sea, sería un juego interesante que recibas por un disquete o algo así por el estilo, pero no tendría el potencial que tiene hoy en día. Los dos se catalizan mutuamente. A lo largo de mi vida he experimentado 3 revoluciones tecnológicas significativas y he experimentado 2 y creo que estamos en una tercera, efectivamente. Aunque en el proceso he visto muchas otras que la gente decía: "Esto va a cambiarle la vida al planeta, le va a cambiar la vida a la raza humana", y no lo hicieron. Entonces, y la primera fue efectivamente Internet. La segunda es dispositivos móviles, mobile devices, mobile access. Y la tercera, que es la que estamos experimentando ahorita, es AI. Aunque AI todavía es muy temprano para no predecir qué impacto, para no poder decir qué impacto va a tener. Pero ha habido muchas otras. Blockchain es una de esas. No, esto va a cambiar el mundo. No, 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 no lo va a cambiar. De hecho, si te sientas a pensarlo desde first principles, y te das cuenta desde un principio, no. Y por eso fue que no hice grandes inversiones en ese aspecto, porque si bien es una tecnología nueva, bonita, etcétera, era muy difícil para mí predecir o visualizar cómo el impacto iba a ser radical, a diferencia de AI. AI es una tecnología buena, bonita, espectacular, en donde ahí el asunto no es predecir si va a tener impacto o no, sino qué tan grande va a ser el impacto que va a tener, porque el impacto va a ser grande. Ahora, ¿cuáles son? Lo interesante es que la innovación de Internet y de dispositivos móviles es más similar que la que hay de Internet a inteligencia artificial, en lo que más o menos he logrado concluir. ¿A qué me refiero? ¿O por qué en particular? Porque Internet y dispositivos móviles, los 2 llegaron no solo con una nueva tecnología que te permitía hacer cosas diferentes, sino te vinieron también con un canal nuevo de ventas. Ellos mismos, esa tecnología era un nuevo canal de ventas. Entonces,
no solo en Internet podías tener un website, que eso no existía previamente, ¿sí? Sino también la gente podía comprar a través de ese canal, ¿sí? O en mobile, sí, salieron los App Stores, el App Store, Google Play, y esos dos canales de ventas han cambiado radicalmente la forma en que las compañías hacen negocios. Entonces, no solo podías crear una app para un dispositivo móvil, sino también podías venderlo a través de esa nueva tecnología. Con inteligencia artificial es una nueva forma de hacer cuestiones, pero no ha llegado con un canal de ventas propio. Entonces, eso hace que sea más fácil para los jugadores, hasta el momento, ha hecho que los jugadores establecidos que controlan los canales de ventas se beneficien más de los nuevos jugadores, pero los nuevos jugadores pueden crear tecnología muy bonita, pero no pueden vender a través de esa tecnología. Puede que cambie, existe un universo, un potencial futuro en el que haya un App Store de Siri, un App Store de Google, o de Gemini, o como Google le resulte poniendo el nombre. Puede hasta que haya un App Store de WhatsApp o de Meta, donde uno a través de estar interactuando con la inteligencia artificial también pueda vender a través de eso, pero no ha ocurrido todavía y no sabemos si va a ocurrir o no. Si va a ocurrir, pues mucha gente va a saltar y va a ser una oportunidad gigante, pero todavía no estamos allá. Entonces, eso para mí es la diferencia más grande. Hay otras, pero esa es la más grande. Bueno, pensábamos yo me acuerdo cuando OpenAI lanzó lo de los GPTs, que parecía como que iba a ser un App Store de agentes, ¿no? Parecía como que se iba a crear algo así. Hoy por lo que te escucho decir, la tendencia sería más a que Google con Gemini empiece de a poco a crecer y siga siendo el jugador ganador del mercado, digamos. Siguiendo por esa línea de pensamiento, ¿no? Sí, y Microsoft también lo hizo. Microsoft hace poco anunció Copilot Partners, sí, donde la gente donde una compañía puede comprar no solo el copiloto de Microsoft para su Office Suite o su Corporate Suite, pero también puedes comprar otros copilotos. No lo he visto a nivel consumer todavía, y pues vamos a ver. O sea, para mí sería muy bonito ver un día donde efectivamente tú le dices, Siri, por ejemplo, en el caso de Torre AI que tenemos nuestra gente Emma, ¿sí? Que le digas, Siri, estoy buscando trabajo. Y Siri te diga, yo no sé cómo buscarte trabajo directamente, pero he aquí 3 apps que te puedo recomendar, o 3 agentes que te puedo recomendar para que te ayuden a buscar trabajo. Emma, que es gratis, este que te vale tanto, este que te vale tanto. ¿Con cuál de ellos quieres empezar? ¿Cuál quieres Dios que te presente? Emma. ¿Sí? Y entonces ya me queda Emma en el teléfono. Digo, Emma, quiero buscar trabajo, ¿sí? Y es una app instalada a través de Siri, en cierta medida, que con Siri tal vez me permita monetizar y pueda venderla. No sé si vamos a llegar allá o no vamos a llegar allá. Vamos a ver si el tiempo lo dirá. Te sigo por esa línea. Contame de Torre. O sea, vos venías de hacer Voice 123, Bunny Studio, todo era sobre contenido y marketplace de contenido. Con Torre te pasás a HR, a recursos humanos. ¿Qué viste ahí? O sea, uno lo que piensa es, este man hizo 2 empresas grandes, las vendió, tuvo un quilombo tremendo con empleados y dijo, quiero resolver el problema que tuve en las otras dos. O sea, ¿es eso o cómo llegás a meterte con Torre? ¿Ahí qué te motivó? Mira, realmente Voice 123 es una plataforma de casting, que es básicamente una plataforma de reclutamiento. O sea, que necesitas conseguir locutores para proyectos de diferentes tipos. Bonnie Studio es una plataforma para la creación de contenido creativo, en donde el reto más grande es determinar quién va a hacer ese contenido. Y es esa automatización en poder, imagínate, en Voice 123 nosotros creamos tecnología que replicaba el trabajo de un director de casting y te presentaba no los 1000 o 2000 o 3000 locutores que tal vez pueden hacer el trabajo, sino seleccionaba los 10, 20, 30 mejores y te los mostraba para ahorrarle tiempo a todo el mundo en un proceso. Bonnie Studio lo llevamos a la siguiente etapa y Bonnie Studio automáticamente selecciona a la persona que va a trabajar en algo, le paga y después le presenta el trabajo al cliente. Y si el cliente no le gusta, el cliente no paga e igual la persona que hizo el trabajo, sí le pagamos, asume el riesgo. Es así de buena los niveles de predicción que hemos desarrollado en saber de quién es bueno para qué.
Y es en ese proceso que visualizamos, esta tecnología la podemos llevar a una de las industrias, a uno de los procesos que más apesta en el planeta, que es reclutamiento. O sea, en Estados Unidos le preguntaban a la gente cuáles son las actividades que más detestas tú, ¿sí? Y la primera era el limpiar la casa, hacer oficio. La segunda es buscar un nuevo trabajo. O sea, es así de mala la experiencia. Y las compañías, o sea, por ejemplo, en Latinoamérica, el reclutador la mediana, la mediana del salario que recibe un reclutador es el salario mínimo local. O sea, es una profesión que la mayoría de las compañías ni siquiera buscan profesionales para eso, sino que se los dan a personas que apenas están haciendo prácticas o empezando a trabajar. Nada de malo con ellos, pero es una profesión, o sea, el proceso más importante de una compañía es el proceso de contratación, porque es PPP, es People, Product, Profit. O sea, primero que nada, ¿sí? Para cualquier compañía, tu gente es extremadamente importante. Y bueno, no sé, puedo hablar por días de lo terrible que es eso, y fue que visualizamos todo este conocimiento que tenemos, lo podemos traer a una industria y automatizar la industria, automatizar el proceso y que en ese proceso, pues, para que no solamente sea mejor, sino que los resultados sean significativamente mejores. Igual que un Google es mejor que un ser humano a la hora de identificarte cuáles son los 20 websites que debes estar viendo para aprender de algún tema. Sí, o sea, pone un ser humano a hacerlo y más un principiante que se acaba de graduar de la universidad, a ver cuánto te cuesta, qué tan rápido es y qué tan acertado es. Igual inteligencia artificial va a ser mucho mejor y está llegando ya con lo que estamos haciendo en Torre, en decirte, este es el mejor trabajo para ti o esta es la mejor persona para este trabajo. Súper ambicioso, obviamente, porque es un proceso que requiere capturar un montón de información, es un proceso que requiere enseñarle a la gente cómo utilizarlo. Hay muchísimos edge cases y al igual que un Waymo se demoró 14 años en sacar un beta, de carros. Ellos empezaron en el 2009, solo hasta el 2023 empezaron a tener carros andando por ahí solos. Pues es muchísimos edge cases y Waymo si se equivoca mata personas, pero si nosotros nos equivocamos, estamos cambiándole drásticamente la carrera profesional a una persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y por eso nos ha tomado tanto tiempo desarrollar la tecnología. Ya hoy la experiencia ya para 90% de las personas funciona muy bien. Todavía un pequeño porcentaje donde no entregamos la experiencia que nos gustaría. Pero igual que AI, y una de las cosas bonitas de la experiencia de la gente con AI es que se da cuenta que cada vez que algo no funciona, vuelve al mes y ya le funciona. Sí. Entonces, igual con Torre, ha sido un proceso iterativo significativo. Y para completar la respuesta, eh, es el área cuando empecé Torres, porque me di cuenta que es el área de la raza humana en donde traer ese tipo de conocimiento, esa tecnología, y vamos a poder resultar teniendo el mejor y mayor impacto que podamos tener en la raza humana. Nuestro objetivo es mejorarle la vida a 1.000 millones de personas. Y Torre era la herramienta con la cual creía yo que iba a tener la mayor probabilidad de llegar allá, y por eso la empecé. O sea, acabo de entender que Torre es como la segunda derivada. Eso no lo había entendido. O sea, vos te vas perfeccionando por empresas, de una empresa a la siguiente vas perfeccionando toda la mecánica. Me encantó. No lo había la verdad entendido así, pero ahora sí. Tengo una pregunta de momento ahora, ya que aprovecho que estuve viendo tus redes. ¿Por qué ahora lo estás haciendo gratuito? Hace nada, una semana vi que de pronto un día dijiste: "Y le voy a dar Torre gratis a todas las empresas". Yo entendía que justamente vos le cobrabas a las empresas por usar el servicio y obviamente los que aplican empleos en Torre aplican gratis, ¿no? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué es ese cambio? O sea, no le cobras a los que aplican empleos, no le cobras a las empresas. O sea, ¿dónde está la magia? Es donde hacemos dinero. Es freemium. Nosotros tenemos, o sea, primero es freemium, es gratis por defecto, pero te ofrecemos servicios extras que si los pagas, recibes todavía más valor de Tor, ¿sí? Como Google es gratis, Google Search es gratis para el que está buscando y para los websites. Pero tú como website puedes pagar un poquito más y recibir más tráfico, ¿sí? Entonces te entrega valor gratis, pero si pagas te trae más valor. Entonces es exactamente lo mismo en Torre. Y conforme mayor sea la red,
conforme más compañías traigamos, más candidatos atraemos. Conforme más candidatos atraemos, más compañías vuelven a torre. Entonces, conforme más grande sea la red, más tráfico tenemos. Y conforme más tráfico tenemos, más probabilidades hay de que algunas de esas personas, así es un pequeño porcentaje, resulten pagando por los servicios premium que ofrecemos. Es así de simple. Listo. O sea, estás construyendo el efecto de red y estás quitándole toda la fricción que podés. Y eso hace que sea mucho más difícil para las empresas tradicionales de HR a futuro, cuanto más crezca Torre, seguir compitiendo con vos, básicamente. Sí, definitivamente, es Que son network estas effects. empresas que te cobran por aplicar al empleo, te cobran un fee un porcentaje del salario del empleado, o sea, que te matan a cobros, ¿no? Porque así era la industria hasta ahora. Tal cual, tal cual. Sobre todo en Estados Unidos, que es donde vos más estás enfocado, por lo que entiendo. Tanto en Estados Unidos, nosotros estamos en todas las Américas. Ha sido impresionante porque todas las compañías que he creado las hemos lanzado en Estados Unidos. De hecho, Voice 123 no opera en Latinoamérica, no tiene una versión en español. Torre lo lanzamos en los dos mercados, pero la adaptación o el uso en Latinoamérica ha sido impresionante. Y en parte es porque la industria del reclutamiento es mucho peor en Latinoamérica de lo que es en Estados Unidos. El reclutador en Estados Unidos, por varias razones, es mucho más sofisticado y más entrenado que el reclutador promedio en Latinoamérica. Entonces, hay mucha más necesidad por una mejor solución de la que hoy en día hay. Por eso hemos visto mayor adaptación también allá de lo que jamás había visto previamente. Te cuento por qué te hice esa pregunta específicamente. Yo como me imaginé hacer este episodio con vos, dije, y yo lo voy a presentar a Alex, voy a dejar que cuente un poco cómo piensa, y el resto del episodio voy a intentar que todo emprendedor latino lo pueda modelar de alguna manera. Eso era toda mi idea con el episodio este con vos. O sea, no encuentro muy pocos, digamos, no es que no encuentro, pero encuentro muy pocos emprendedores en Latinoamérica que estén hablando de lo que estamos hablando vos y yo, de distintas tecnologías, efectos de red, las dinámicas de un marketplace, primeros principios. No está, en Estados Unidos está mucho más. Entonces, la segunda parte de la conversación te quería llevar para ese lado. O sea, me gustaría llevar la segunda parte de la conversación con vos a cómo podemos hacer para que en Latinoamérica, o sea, yo estoy dedicado a impulsar Latinoamérica como región, ¿cómo hacemos que haya más emprendedores de talla mundial? ¿No? Eso es un poco a donde te quiero llevar. Yo sé que vos, o sea, estoy induciendo la respuesta, pero hablé con Alan de tu equipo antes de hablar con vos, entonces estoy un poco preparado para saber cómo vos pensás sobre ciertas cosas. Yo sé que vos en algunas líneas compartís conmigo. ¿Qué pensás de los emprendedores latinos vos? O sea, yo veo una región con un altísimo potencial, veo gente súper inteligente, pero no tenemos, o sea, no tenemos empresas que estén no sé, en el top 20, top 50 mundial, no competimos con los Google, los OpenAI de este mundo, y no tenemos empresas globales casi, o sea, es muy difícil encontrarlas. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Y aparte invertiste en un montón de compañías con lo cual tenés hasta mucho más información que yo. ¿Qué es lo que vos ves como una barrera que hay ahí en nuestro continente? Excluyo a Brasil de la respuesta porque Brasil tiene un par de jugadores de talla mundial y creo que es una combinación de dos factores. Uno es el tamaño. Los países son pequeños y cuando eres pequeño no puedes hacer algo que tenga suficiente dinámica local para que resulte eventualmente permitiéndote escalar a otros mercados. Ahora, tampoco son tan pequeños para que pase lo que pasa con Israel, que Israel dice, no, yo no me puedo hacer nada para el mercado local en Israel porque es muy pequeño. Todo lo que yo haga tengo que pensarlo en forma global. Entonces estamos como que en un limbo, en un intermedio en donde ni muy, muy, ni tan, tan. Por un lado, pero por otro lado, creo que también tiene que ver con exposición internacional. Hay muy poquita exposición internacional. Yo en Colombia, primero, el poco inglés que aprendí lo aprendí jugando videojuegos, pero la vastísima mayoría de mis compañeros de universidad, ninguno te hablaba inglés. Yo creo que al día de hoy la mayoría no te habla inglés. No tienes una exposición internacional, a diferencia de un ejemplo, ¿no? Israel, sí, un israelita
aprendes inglés desde chiquitico, o sea, todo el mundo te habla hebreo y te habla inglés, entonces tienes una perspectiva internacional desde pequeño. Yo yo me acuerdo que el primer, entre comillas, gringo con el que interactué fue cuando me monté al avión de United viajando por primera vez a Estados Unidos en el 98. Sí, antes de eso yo nunca había interactuado con un gringo y viví en Bogotá y en el centro de Bogotá, o sea, eso imagínate que jamás, ¿y es por qué? Porque, pues, por violencia y por muchas otras cuestiones, no son países que han recibido mucha gente de afuera. De hecho, el país más internacional de Latinoamérica es Argentina, en términos de tener gente de diferentes backgrounds, etcétera. Y creo que es una de las razones en donde es el que más compañías internacionales ha tenido dentro de Latinoamérica, a pesar de que no hay ninguna del top 20 que tú mencionas, ¿sí? Es el que más ha logrado en ese aspecto, y es porque entiende el mundo, ¿sí? No se ha quedado en su círculo cerrado. Otro ejemplo que tengo ahí es, me acuerdo cuando tenía como 13 años, llegó McDonald's a Colombia, y eso fue la locura. La gente iba a McDonald's a celebrar su cumpleaños, ¿sí? Que era espectacular. Aquí McDonald's, o sea, tú compras McDonald's, es como último recurso, no tuve qué hacer para la cena, es lo único que está abierto, bueno, voy a intoxicarme con esa vaina y compras McDonald's. Es lo último en tu cola de comprar cosas para cenar, es comida rápida. Pero llegó a Colombia y en Colombia era lo último. Y es que en retrospectiva caí en cuenta que yo crecí, al igual que la mayoría de los latinoamericanos, en un mundo en donde te dice, si viene de afuera es bueno, si es local no es bueno. Y imagínate el impacto que tiene eso había un comercial de televisión, alguien llegaba con unos zapatos muy bonitos y le decían: "¿Y de dónde y cantando: "¿Y de dónde son tus zapatos?". Y el jingle era: "Los traje de Miami". Sí, esa es la mentalidad, si viene de afuera es bueno, si es local no es bueno. Entonces, uno como niño, imagínate que eso lo estás inyectando todos los días, pues, ¿de dónde se te va a ocurrir a ti que vas a poder hacer algo de talla mundial en Latinoamérica? Nunca, nunca, o sea, nunca se te va a pasar eso por la cabeza. En el mejor de los casos dices: "Voy a hacer algo que va a ser competitivo localmente". Tal vez va a ser competitivo en toda Latinoamérica, pero yo hacer algo que sea de talla mundial, algo que todo el mundo va a resultar usando, no, y por eso creo que ha ocurrido eso. Y dándote todavía más respuestas o más información en referencia a eso. Y lo otro es que las personas que sí tienen la oportunidad de aprender eso, que son la gente de dinero, tienen la oportunidad o que simplemente han sido excepcionales y tienen la oportunidad de venir a estudiar en un Harvard, un Columbia, un Stanford, etcétera, etcétera, o ser contratado por una compañía estadounidense. Y después de hacer eso, muchos se quedan aquí, pero muchos vuelven a Latinoamérica a hacer cuestiones, tienden a hacer cosas en Latinoamérica para el mercado latinoamericano, no desde Latinoamérica para el mercado global. Y en parte porque el mercado es ahí es donde hablamos nuevamente, ya cerrando la respuesta con el muy, muy tan tan, y es que el mercado latinoamericano es suficientemente grande para que alguien vuelva y diga, no, yo en vez de ponerme a hacer un e-bank en Estados Unidos, voy a hacer un e-bank en Latinoamérica y con eso hago una IPO gigante. Sí, porque tiene sentido. O sea, tiene sentido porque hay muchísimas oportunidades de emprendimiento también en Latinoamérica como tal. A veces funcionan muy bien, a veces no. Sí, por ejemplo, está Despegar. ¿Sí? Despegar es uno de esos que hicieron algo en Latinoamérica, pero el mercado, los competidores globales se lo están comiendo vivo. Así como hay otros que sí, el hecho de haber hecho algo localmente les ha ayudado, como es el caso de Mercado Libre, sí, en donde los mercados internacionales todavía no han entrado fuertemente, o los competidores internacionales no han entrado fuertemente, que los fue relativamente bien. Entonces, creo que todo eso conlleva a que sí, no haya gente desde Latinoamérica creando cuestiones de carácter mundial en forma sistemática. O sea, en definitiva, lo que ves, haciendo un resumen de eso, es primero un tema de mindset y educación, por lo que te escucho, no creer que podemos competir quizás a ese nivel. Primero que digo que yo no estoy de acuerdo, porque yo he trabajado con gente estadounidense y gente latina y europea y yo no veo mucha diferencia. No, capacidad las hay. Es que sí, sí, es capacidad la hay, lo que O no sea, es, hay es algo que hay que es romper. Y lo segundo, por lo que te leo, también es esto de que acá te quiero llevar. Me gusta el segundo punto, porque el segundo punto es como esta receta que se dio.
todas estas últimas décadas donde, como a Latinoamérica tardan en llegar las cosas de Estados Unidos, la receta del éxito era, ok, en lugar de competir globalmente, copio lo que se hace en Estados Unidos. Como a Latinoamérica va a llegar en 10, 15 años, me adelanto, lo hago. No, ese es el caso de Mercado Libre. Veo el modelo de eBay, lo traigo a Latinoamérica. eBay no va a venir a Latinoamérica por 10, 15, 20 años, entonces voy a crecer en este mercado. Que te quiero ir por la segunda. Sí, bueno, yo he sido para Latinoamérica, pero ellos acordaron para que yo no entrara a Latinoamérica. Exacto. Bueno, sí, sucedió eso también. O sea, fue una muy buena jugada, muy, muy buena. Sucedió eso. Te voy más por la segunda. ¿Crees? O sea, mentalidad y educación yo creo que son cosas que no llegamos a atacar acá, pero la segunda, ¿crees que en este momento la historia eso puede empezar a cambiar? Te pregunto porque, o sea, en un, en una sociedad con inteligencia artificial, prácticamente todo se vuelve global mucho más rápido, ¿no? O sea, de hecho, Facebook, por ejemplo, tardó en volverse global simplemente porque no había traducido Facebook a todos los idiomas. Hoy lo haría en un minuto, por ejemplo. ¿No crees que eso puede cambiar en el sentido de, hey, si las empresas se globalizan cada vez más rápido, si no pensamos global, nos va a costar a partir de ahora mucho más? Claro, no, definitivamente. Eso, y por otro lado que también hay una nueva generación de emprendedores, de gente ambiciosa que es Internet native, y siendo Internet native le queda mucho más fácil entender esa perspectiva global, y por consiguiente piensa en hacer cuestiones globales de entrada. Creo que eso tiene un impacto significativo, significativo. Sigo por esta línea. Bueno, recién lo mencioné, hablé con Alan de tu equipo. Estás haciendo Torre Negra Accelerator con él. Organization, sí. Es una especie de aceleradora, pero sí. Hablé bastante con él, me dio un poco de info para hablar con vos. Y alguna de las cosas que me anoté acá es también, o sea, ciertos errores que vos ves que los emprendedores o los equipos latinos cometen, ¿no? Él me habló te menciona, me anotó varios, pero unos eran, por ejemplo, no tomarse el tiempo de investigar a su competencia o referentes internacionales, no hacer demasiada investigación, cometer muchos errores de pricing, no sé qué otra vez, pero estos son también, siguiendo en la misma línea de temas, los mayores blockers que vos solés ver en emprendedores latinos. Sí, 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 tal cual. Esa es una lista precisamente que discutimos frecuentemente con Alan. El más común de los que hacen algo para Latinoamérica es que empiezan a emprender y sin saber qué es lo que pasa en el mercado. A Shark Tank fue un emprendedor, la última temporada, en donde ellos decían, nosotros somos la compañía X, pero para Latinoamérica. Y me llamó la atención porque yo hacía un par de semanas antes había visto que esa compañía X se había ido a la bancarrota. Entonces les pregunté, sí, ¿por qué hacen referencia a ustedes que son la compañía X para Latinoamérica? ¿Cuál es el peor ejemplo que puedes escoger? Se quebraron. No sabían los emprendedores que esa compañía se había quebrado. Entonces, y no es una compañía que, o sea, por años la gente sabía que estaba en problemas esa compañía, ¿sí? O sea, si tú ves una compañía que había salido pública, entonces tú podías ver la acción, etcétera. O sea, se nota que no habían leído de esa compañía en más de un año y punta, por lo menos. Porque si no hubieran sabido que esa compañía no estaba en buena situación financiera y no debían usarla como ejemplo de lo que estaban intentando hacer. Eh, Eso pasa todo el tiempo. Eso pasa todo el tiempo, ¿sí? Y cuando saben cuáles son los competidores, no saben en detalle por qué fue que no les fue bien, por qué no funcionaron o por qué funcionar. No hacen preguntas y menos aún van a esto de principios fundamentales de intentar entender por qué lo que hicieron les funcionó en su mercado y por qué eso sí o no funcionaría en el mercado que ellos están intentando trabajar en Latinoamérica. O sea, hay un tema como de no obsesionarse con el problema que resuelvan al nivel que deberían, o de también, no sé, tener vergüenza de ir o llamar y preguntar, o sea, de conectarse con gente de otros lados y así. Sí, yo creo que es tener muchas ganas, pero poca inquisitividad.
Y eso es una muy buena forma de golpearse contra las paredes constantemente. La segunda me interesó, la de cuando Alan me dijo esta idea tuya de que muchos errores venían por pricing. Y lo conecto porque empecé preguntándote a vos sobre Torre Negra y que ahora hiciste el modelo freemium. Y además aprovecho, o sea, te voy a confesar algo entre nosotros que no es algo que yo suelo decir, pero yo doy un curso de growth. Yo enseño sobre adquisición, retención, pricing. Pricing es el módulo de mi curso al que vos es que, viste, vos ves como la curva de retención de la gente que está viendo el curso. En pricing hace como un dip, dice como una V corta y después vuelve. O sea, la gente, o sea, yo te puedo completar como esa data con data mía de, no sé, muchos estudiantes. La gente hace como disengage cuando yo hablo de todo lo que hablamos al principio, free. O sea, tu estrategia futuro con Torre es hacer freemium. En ese momento de mi curso la gente hace, o sea, se apaga el cerebro y se reactiva, viste, en experimentación. O sea, te lo puedo completar, eso te digo, o sea, piel, o sea, viste, ¿cómo se dice? De forma fidedigna te digo que eso sucede. ¿Qué ves vos ahí? Me interesa qué es lo que vos ves que son errores que la gente comete en pricing. El error más típico es no entender el impacto tan significativo que pricing puede tener en el bottom line, en la rentabilidad del negocio. Porque digamos que tú vendes un producto por $1 y tu costo de ese producto es 80 centavos, entre ventas, mercadeo, producción, lo que sea. Entonces, ¿cuál es tu margen? Sí, 20. Si para tú duplicar el margen, no tienes que duplicar el valor del producto, no tienes que vender en $2, solo hace falta que le subas un 20% al valor del producto, a 120, a $1.20, ¿sí? Y ya con eso duplicas, aumentas 100% el margen. Eso, aquí que te acabo de explicar la matemática, pues tal vez para el que lo escuches es obvio, pero es impresionante. La mayoría de las personas ni siquiera se ponen a pensar en eso. Entonces, el pricing es algo que lo dejan muy al final de las cosas que tienen que pensar si es que se ponen a pensar en eso. Pero no solo eso. Hay muchas otras formas de pensar en pricing. Cómo puedes vender paquetes, cómo puedes ofrecer garantías de satisfacción, cómo puedes hacer un montón de cosas adicionales que te permiten mejorar los márgenes sin que tengas que necesariamente mejorar otras cosas del negocio. En marketplaces, no me gusta el término marketplace porque el término marketplace implica la oferta y la demanda se ponen de acuerdo y tú como el intermediario no eres responsable, pero tú puedes empatar oferta y demanda de muchas maneras. Una de ellas es, pues, simplemente compra barato y vende caro, ¿sí? Y cuánto compras y cuándo vendes, pues, la diferencia genera un margen, pero el margen no tiene que ser un porcentaje fijo. En un marketplace, el margen muchas veces es un porcentaje fijo, pero cuando te vuelves un fulfiller, alguien que se encarga se responsabiliza de la venta, así no la hagas tú directamente, sino a través o gracias a un tercero, tú puedes manejar márgenes significativamente más altos de lo que alguien podría decir que cobra en un marketplace. Pero la gente no piensa en eso. No se cuestiona eso. Y vamos a montar un marketplace. Bueno, ¿y por qué no es más bien una agencia? El mismo negocio, pero bajo el modelo de agencia. No, porque quieres un marketplace. Sí, pues haga lo que quiera, sí, pero no se cuestionan eso. Bueno, me gusta que lo digas vos y no yo, porque aparte después puedo agarrar el clip este y en el curso mío se lo pongo a los alumnos y digo, claro, no, yo no digo que este módulo es importante, lo dice Alex Torrenegra, eso me parece que me va a servir. No, de verdad me parece brutal, porque estamos todos pensando en los Facebook Ads de mañana y cuánto invertir en Google y si ChatGPT le mete ads adentro, pero no nos ocupamos de las otras partes del business. En línea con esto que decíamos de pricing, te quiero hacer una pregunta más para que dejes más valor todavía en este episodio conmigo. Una cosa cuando hablé con Alan que me dijo que era súper importante cómo estás trabajando hoy es que tenías tu forma de operar una empresa, ¿no? Como que tenías tu propio estilo, me dijo, de operar una compañía. ¿Me podés contar sobre eso? Y me mandó como un video de Marc Andreessen comentando algo y me dijo, es similar a esto, preguntale. O te quiero preguntar eso porque creo que también esas cosas son interesantes para otros que están
aspirando a ser alguien como vos o que están haciendo sus equipos, sus empresas también, viste, ver cómo trabaja otra persona en el día a día. ¿Me podés comentar un poco sobre esto, o sea, sobre tu manera de operar? Eso da para un podcast completo, si no más, porque son muchos detalles, o sea, cómo contrato personas, cómo les delego, cómo les hago seguimiento, cómo me reúno, cómo organizo mi agenda, cómo hago que ellos interactúen entre ellos, cómo me comunico, cómo me reúno, cómo no me reúno, cómo los felicito, no los felicito. Es un montón de cuestiones. Creo que yo escribí un artículo. Ahora, y lo otro que he aprendido, y esto creo que es el disclaimer más importante para empezar, he aprendido que hay muchas formas diferentes de sacar negocios adelante que funcionan. Entonces, mi estilo es mi estilo, sí, y no es descriptivo, es simplemente, pero no es prescriptivo, es descriptivo, o sea, describe cómo yo hago las cosas. No creo que tal cual alguien lo copie y le va a funcionar, porque cada uno tiene que hacer algo que les funcione a ellos. Pero precisamente para aumentar el potencial de construir un equipo que se alinea con la forma en que yo opero, que escribí un artículo que se llama My Expectations as Your Coworker, que es un listado de todo lo que tú puedes esperar y lo que yo voy a esperar de ti también si resultamos trabajando juntos. Es como 20 items, ¿sí? En un bullet point. Si quieres, te puedo compartir el link para que lo compartas, que muestra pues muchas cuestiones muy del día a día logístico, de así es que me gusta hacer las cosas, ¿sí? Y de nuevo, no pretendo que sea correcto o que sea erróneo, simplemente así es que me gusta a mí, ¿sí? Y yo quiero ser feliz mientras emprendo. Entonces, si bien estoy dispuesto a flexibilizarme en algunas cosas, hay otras en las que no, ¿sí? Y pues ve y busca trabajo en otro sitio, sí, 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 ve cosas acá que para ti no te hagan feliz. Después voy a compartir ese contenido, pero te retruco esa pregunta. O sea, tu forma de operar tu empresa fue entonces algo que, viste que sucede mucho. Hace poco salió un podcast del founder de Airbnb que hablaba como de founder mode, Founder etcétera. mode, sí. O sea, tu forma de trabajar y así. Viste que mucho la gente opera, copia, ¿no? Hace como copy-paste. Dice, ve un organigrama, entonces una empresa yo tengo que trabajar así, yo tengo que asumir este rol, estos son los tiempos. Y un poco lo que vos estás diciendo es como que vos creaste tu manera de trabajar, la que te conviene a vos, ¿no? No, pero muchas son copias de otros. Por ejemplo, Netflix tiene modus operandi donde no somos una familia, somos un equipo. Eso me encanta a mí, ¿sí? Preguntarle frecuentemente a las personas del equipo, ¿qué colegas tienes ahorita en la compañía que, sabiendo lo que hacen, no los volverías a contratar? Eso los echamos. Y son medio controversiales, pero eso se lo traje a Netflix. El de Founder Mode, que habla de si tienes que ser micromanager, sé micromanager y sé orgulloso de eso. Yo me considero micromanager. Hoy en día lo puedo decir más abiertamente que hace un año, porque hace un año sí, pero si tú ves mi forma de trabajar, es micromanager. O, por ejemplo, Google ha popularizado eso de psychological safety. O sea, si necesitas psychological safety, ve y consigue un cachorro, pero no te vas a meter a un startup, ¿sí? O sea, el startup es el peor sitio para buscar psychological safety, ¿sí? O sea, estás luchando contra el mundo, ¿sí? Entonces, sí, tengo ciertas opiniones algo diferentes a otras personas. Algunas son copias, otras es cuestiones que he desarrollado por mí, ¿no? Pero es una colección de cientos de formas de hacer las cosas. No es algo que se pueda definir en una sola frase. Para que la gente se lo lleve un poco. O sea, vos en definitiva fuiste viendo cosas tuyas y viendo cosas de otros y fuiste tomando lo que te gustó y lo que no te gustó lo quitaste y no seguiste o sea, el manual. O sea, te armaste tu propia forma de trabajar. Y es porque tengo superpoderes y flaquezas que son mías. Y uno tiene que armar su metodología alrededor de sus superpoderes y sus superflaquezas también. Está bueno dejar como mensaje. Alex, tengo 1000 cosas más para hablar con vos. Ojalá podamos hacer un próximo podcast. Me quedaron, no sé, fácil 15, 20 preguntas en la lista. Quizá lo podamos hacer en el futuro. Va bien comparado a los otros podcasts que haces. Me avisas si hacemos parte 2. Gracias por sumarte, gracias por el tiempo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si te agregó valor, te hizo pensar, te dio nuevas ideas, por favor considera suscribirte al podcast en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación de podcast favorita y compartirlo con amigos y compañeros de tu empresa.